Bueno chicos, en este video vamos a explicar el teorema de Bayes y para esto es primordial que conozcan con anticipación el teorema de la probabilidad total. En el teorema de Bayes yo voy a tener en cuenta lo que ha ocurrido en el suceso B y a partir de ese resultado puedo deducir qué es lo que ha ocurrido con el suceso A. Mientras que en el teorema de probabilidad total yo tenía en cuenta era al suceso A. Entonces, para poder resolver este ejercicio, esta es la fórmula que nos dan. Quiere decir que en la parte de mi numerador va a ir ese suceso que está ocurriendo en A multiplicado por la condición que me están poniendo en el ejercicio, es decir, a partir de lo que ha ocurrido B, sobre el teorema de probabilidad total de mi condición, es decir, de mi suceso B, del final de lo que ha ocurrido. Entonces, para comprender mejor esta ecuación, vamos a hacer un ejercicio. Hay que tener en cuenta que la parte de abajo del numerador, esta ecuación de aquí, corresponde al teorema de probabilidad total. Entonces, si todavía no lo han estudiado, es necesario que vean el video anterior para que este tema quede mejor comprendido. Bueno, aquí tenemos un ejercicio que me dice que hay unos automovilistas que están asegurados y me dan los porcentajes de esa cantidad en categorías de edad. Es decir, tengo el 25% de personas que son menores a 25 años de edad, un 30% que está entre 25 y 35, un 35% que está entre 33 y 55 y un 10% que es mayor de 55 años de edad. Entonces, mi suceso A es la probabilidad de las edades de estos automovilistas. En eso consiste mi suceso A. Ahora, mi suceso B me dice que estos automovilistas, según su rango de edad, tienen un porcentaje, es decir, una probabilidad de que se vean involucrados en un accidente. Entonces nos dan unos porcentajes que están en el mismo orden que nos dieron las primeras probabilidades. Entonces tenemos que para los menores a 25 años de edad, que es el primer grupo, aquí está que hay un 2% de probabilidad de que ocurra un accidente. Entonces, vamos primero a centrarnos, vamos a hacerlo por el diagrama de árbol. Entonces lo primero es hacer la primera ramificación. Esa rama se va a hacer según las categorías que haya en mi suceso A, teniendo en cuenta que la sumatoria de ellas 4 siempre me tiene que dar 1, que es equivalente al 100%. Entonces yo miro, me está hablando primero de un grupo de menores de 25 años, entre 25 y 35, el segundo grupo, un tercer grupo entre 35 y 55 y por último un grupo mayor de 55 años de edad. Entonces tengo 1, 2, 3 y 4 grupos. Coloco sus respectivos valores porcentuales, que en este caso lo voy a colocar en términos relativos, que es la forma como se trabaja la probabilidad entre números de 0 y 1, lo cual quiere decir que yo esto que es un 25% lo dividí entre 100 para poder obtener este 0,25. Así hago con cada uno. Posteriormente lo voy a sumar y confirmar que estos 4 datos sumados me dan 1. Entonces 0,25 más 0,3 es 0,55. Más 0,35 es 0,90 y más 0,1 es 1, o sea el 100%. Ahora ya coloqué mi suceso A, voy a categorizar mi suceso B. Yo tengo que tener en cuenta algo, que la categoría de B, es decir, esta parte que me habla de la probabilidad de que se involucren en un accidente, también debe tener 4 datos dados para poder yo resolver el ejercicio. Si el ejercicio me llegara a dar nada más 3 datos, yo sé por obligación que la suma de estos 4 me tiene que dar 1. Entonces, hay ejercicios de teorema de Bayes que no son tan explícitos dándome todos los datos, entonces no se preocupen, se armaría de igual forma que se arman las tablas de contingencia. Buscar completar siempre el 100% de los datos. Bueno, entonces me habla de una probabilidad de accidente para cada caso.
Entonces me dice que para el primer grupo, que son los menores de 25 años, la probabilidad de accidente es del 2%. Entonces divido 2 entre 100 y obtengo el 0,02. Entonces, si yo estoy viendo que hay una probabilidad de accidente, quiere decir que por el contrario también hay una probabilidad de que no ocurra un accidente. Los sucesos B tienen que tener la misma división de categoría. Es decir, que si en este primer grupo yo estoy teniendo en cuenta accidente y no accidente, tengo que tener la misma consideración para el grupo 2, para el grupo 3 y para el último grupo, según las categorías que el suceso A tenga. Y es importante que se complete. Entonces, el ejercicio bien me está diciendo que hay un 2% de personas que tienen probabilidad de accidente. Se trabó. Bueno, entonces yo ya sé, haría 1 menos 0,02 y eso me da 0,998. ¿Cómo sé yo que me da eso? Porque si yo sumo este número con este número, voy a obtener el 100%. Perdón, aquí es 0,98. Ahora, en la probabilidad de que ocurra el accidente es de 0,8%, es decir, ese número lo divido entre 100 y me va a dar 0,008. Entonces aquí la probabilidad sería de 0,992. Si la probabilidad de accidente es del 0,8, pues la probabilidad de que no ocurra accidente es de 99,2%, o sea, 0,992. Y así sucesivamente hago con cada uno de los casos, de tal forma que yo pueda construir que cada categoría que surja de la misma raíz, su sumatoria de las ramas me tiene que dar 1, es decir, el 100%. Listo, ya tengo mis datos completos. Paso aquí ahora sí a resolver el ejercicio. Pero para entenderlo mejor vamos a hacerlo aquí en Excel. Entonces, el ejercicio me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra un accidente por parte de estos conductores que están cubiertos por la póliza en las personas que tienen menos de 25 años? Entonces, aquí hay una gran diferencia entre el teorema de probabilidad total, porque aquí en el enunciado tengo en cuenta los dos sucesos, tanto la probabilidad de que ocurra el accidente como la probabilidad del suceso A, que es el grupo de A en el que está. Entonces vamos a insertar la ecuación que resuelva nuestro ejercicio y nos diría la probabilidad de que tenga menos de 25 años, dado que ocurrió un accidente, es igual a, y aquí colocamos la fracción. Entonces, en la parte del numerador va a ir esta característica que yo estoy analizando con su condición. Es decir, voy a colocar ¿dónde está la probabilidad de las personas que tienen menos de 25 años? Es esta línea. Es decir, 0,25. Y la multiplico por la condición de lo que me está preguntando el enunciado. Probabilidad de que ocurra un accidente. Entonces, la probabilidad de que ocurra un accidente es de 0,02. Multiplico esto por 0,02. Esa es la información que siempre va a ir en mi numerador. Es decir, cuando yo voy a resolver un ejercicio por teorema de Bayes, mi numerador va a ser la intersección de ambas características, los sucesos A y de los sucesos B. Y aquí abajo efectuamos el teorema de la probabilidad total, que les recuerden que consiste. El teorema de la probabilidad total te pregunta la característica, por ejemplo, que ocurre un accidente, entonces yo tengo que irme a cada una de las ramas que contiene el accidente y multiplicarlo por su respectivo dato previo. Es decir, que aquí está la A de accidente con una probabilidad de 0,02. Yo coloco 0,02
por su respectivo probabilidad del grupo A que corresponde al primer suceso, que sería 0,25 más, aquí también hay una probabilidad de accidente, entonces la tengo que colocar de igual manera, 0,08 que se multiplica por 0,3 de este grupo de edad, más, ahora me voy al otro lugar donde está el accidente. ¿Por qué yo hago esto? Porque recuerden que en el numerador va la probabilidad de la condición, y la condición aquí es que haya ocurrido un accidente. Entonces tengo que sumar cada uno de esas respectivas probabilidades. Entonces, ¿por qué lo multiplico? Porque, por ejemplo, este 0,6% que está aquí, es decir, este 0,006 en datos relativos, no quiere decir que sea el 0,6% de todos los datos, quiere decir que es el 0,6% de este 35%. Entonces, por esta razón, yo hago multiplicaciones individuales que luego voy a sumar. Y aquí está el último valor, que sería 0,018, que se multiplica por la última probabilidad, que es de 0,1. Entonces tengo que arriba va la intersección, es decir, la multiplicación de ambas características que estoy analizando en el enunciado, y en el denominador va el teorema de probabilidad total, que quiere decir esa característica que estoy estudiando con su respectivo grupo del suceso A. Entonces ya ahí yo tengo mi ejercicio, que es esto de aquí. Entonces al final coloco la probabilidad de que ocurra un accidente por parte de los menores de 25 años cubiertos por póliza es de 54,34%. Ahora, como en el ejercicio B también estoy teniendo en cuenta el que ocurra un accidente, pues claramente mi denominador va a ser el mismo, porque nuevamente voy a tener que multiplicar lo que está en esta línea amarilla, es decir, la característica de accidente con su probabilidad del grupo del suceso A. Entonces, como eso fue lo que hice en el primer ejercicio, pues en el segundo ejercicio va a ser lo mismo. Pueden comparar 0,25 por 0,02 más 0,3 por 0,08 más 0,1 por 0,018. ¿Por qué? Sencillamente porque ambos ejercicios están teniendo como condición que ocurra un accidente. Entonces, ¿qué cambia en el ejercicio B? Cambia mi numerador, porque en este caso me están preguntando por las personas que tengan más de 55 años. Entonces yo tengo que hacer la intersección, es decir, me voy a donde están los mayores de 55 años, coloco su probabilidad, es decir, el 10% que está representado en este 0,1 por este 1,8%, y ya tengo mi numerador. Entonces nuevamente resuelvo este ejercicio, y para este caso B tiene que la probabilidad de que sea mayor de 55 años y tenga un accidente es de 19,56%.